Hermanos, que el Señor les bendiga en este domingo, 1 de noviembre, primer día de este mes, y un día también en el que celebraremos más adelante, al final de este culto, la Cena del Señor a través de Zoom. Entonces les invito a que por favor, cuando termine el culto, se conecten con nosotros a través del enlace de Zoom que utilizamos regularmente como iglesia para celebrar juntos la Cena del Señor. Y hermanos, me da gusto en esta tarde o todavía, déjenme ver, no, todavía mañana, conectarme con ustedes a través de las redes sociales. Y hermanos, antes de comenzar en este día, quisiera guiarlos a un tiempo de adoración a Dios. Hemos escuchado a través de los cantos que nos guió el grupo de alabanza que tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios en el que nosotros nos atrevemos a adorarle por el simple hecho de que Cristo se ofreció por nosotros. Es por el sacrificio de Cristo que nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Pero el que podamos estar en la presencia de Dios no debe de quitar en nosotros en ningún momento que lo que estamos haciendo es algo que debemos hacer con reverencia y con temor de Dios. En este momento yo me dispongo a hablar de la palabra de Dios. Miren, algo que ha generado la cuarentena y la pandemia, algo que ha hecho desde el momento en el que estamos en nuestros hogares, es que muchas veces hemos visto ya los cultos como algo secundario. Ya no es como antes, que apartábamos ese tiempo en las mañanas, en el que apartábamos nuestra mente, en el que apartábamos el tiempo para estar en ese momento escuchando de la palabra de Dios, alabando y adorando con nuestros hermanos, y lo hemos vuelto simplemente un video que se publica en internet. No estamos haciendo esto, hermanos, para glorificarnos a nosotros. No lo estamos haciendo simplemente por cumplir un requisito. Lo hacemos porque queremos escuchar la voz de Dios. Lo hacemos porque cuando estamos reunidos como iglesia, cuando estamos aquí presencial o inclusive en línea, de alguna manera es un anuncio de lo que haremos un día en la presencia de Dios. Estaremos todos juntos adorándole, estaremos todos juntos cantándole, alabándole. Por favor, no tomen esto como un juego, no lo tomen como simplemente un momento de estar ahí, por obligación, como si fuéramos a misa los domingos. Véalo como lo que es, véalo como un momento de adoración a Dios. Padre bendito, aparta nuestra mente, Señor, de que podamos perdernos en cosas sin sentido, de que podamos distraernos por cuestiones menos importantes que lo que estamos haciendo hoy en este momento, Señor. Lleva a tu iglesia, Padre, campamento de Dios, a un nivel de compromiso mayor. Que sea tu palabra, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos constriña de pecado, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos tomado a la ligera estos momentos de adoración. Perdónanos, Dios, cuando pensamos que estamos sirviendo a los hombres. Perdónanos, Dios, cuando te presentamos a ti un sacrificio que no es digno de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, en este día a poder apartar nuestros pensamientos, a poder centrarnos en tu palabra y que sea ella, Señor, la que habla en nuestras vidas. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias, Dios, porque seguramente sin ese sacrificio nosotros ya estaríamos consumidos desde hace mucho tiempo. Te alabamos, Dios, y te glorificamos por eso, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues regresamos a la serie que hemos venido llevando de raíces. Y la ocasión pasada, hace 15 días, hablé acerca de la primera parte de este tema que voy a continuar hablando el día de hoy. Y tenía que ver con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo se manifiesta que el Espíritu Santo realmente está en la iglesia de Dios? ¿Cómo se manifiesta que el Espíritu Santo está en tu vida?
porque tú eres parte de la iglesia de Dios. Y quiero que veamos aquí en Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 42 en adelante, no va a estar en sus pantallas, por favor si pueden abrir sus Biblias. Hechos 2, 42, y dice la palabra de Dios lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Y vean lo que dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y ahora quiero llevarlos a Hechos 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Vean lo que dice ahí desde el 32 hasta el 35, 32 al 35 del capítulo 4. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que estaban pasando por una necesidad. Entonces, continuamos con esta serie de raíces, continuamos con esta serie de hechos basada en el libro de Hechos, y como les decía, hace 15 días hablamos de esto, hablamos de la presencia de Dios en la iglesia, cómo es que se manifiesta la presencia del Espíritu Santo entre los creyentes y cómo es que lo podemos notar. La iglesia, la llegada del Espíritu Santo, que vimos en Hechos capítulo 2, al principio del capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo es en primer lugar el cumplimiento, es el cumplimiento de la promesa de Jesús dada a sus apóstoles. Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se vayan hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Y ese regalo qué es? Ese regalo es el Espíritu Santo, Hechos 1:4. Entonces, la llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Jesús hecha a sus discípulos. Y él les dijo: y recibirán poder cuando se haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, lo primero que podemos entender es que es el cumplimiento de esa promesa. Ahora bien, el Espíritu Santo es descrito en la Biblia con muchos ministerios dentro de la iglesia. Por mencionar algunos, por ejemplo, el Espíritu Santo adopta, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, el Espíritu Santo es quien llama al ministerio, pastores, misioneros, maestros, evangelistas. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. El Espíritu Santo empodera también. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo mora en los creyentes, intercede, guía, produce fruto, regenera, santifica, fortalece, enseña y reparte dones como Él quiere. Y muchos ministerios más tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo realmente en la presencia de los creyentes es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios por todas las cualidades que acabo de decir, y todavía me faltan bastantes más. Entonces, piensa un poquito en esto, viendo todos estos ministerios que yo le acabo de mencionar, que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro del creyente, su presencia, la presencia del Espíritu Santo es indispensable para llevar a cabo la misión que Dios ha encomendado a su iglesia. Es indispensable porque el Espíritu Santo es el que ilumina, es el que regenera, es el que santifica, es el que fortalece, es el que enseña. La presencia del Espíritu Santo es indispensable. Pero también la presencia del Espíritu Santo en el creyente es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque decíamos hace 15 días, porque el Espíritu Santo es el sello de la salvación del creyente, es la garantía de que somos los hijos de Dios. Lo que estoy queriendo decir es que todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Entonces su presencia es inevitable, porque es la garantía, es el sello, es lo que le dice a Dios que tú eres hijo de Dios. Es la marca que tienes de parte de Dios para reconocerte como uno de los suyos.
el Espíritu Santo morando dentro de ti. Entonces, su presencia en nuestras vidas es indispensable, pero también es inevitable. Forma parte de los creyentes tener al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 1, era lo que estábamos viendo también hace 15 días. Efesios 1, versículo 13. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Y el énfasis que yo ponía en la ocasión pasada. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y este Espíritu, el Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto con un propósito, para que le diéramos gloria y alabanza, según el pasaje. Entonces, su presencia del Espíritu Santo en tu vida, si eres un verdadero creyente, es inevitable. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Es esa marca que Dios nos ha puesto para identificarnos como hijos suyos. Y hace 15 días, refiriéndome a este mismo pasaje de Efesios, yo les comentaba que la recepción del Espíritu Santo no es un acontecimiento posterior a la conversión del creyente, como algunos lo han intentado enseñar. Yo les hacía ver a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento en el que nosotros aceptamos por fe el sacrificio de Cristo. Y simplemente no puede haber una separación entre el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la marca de que somos salvos. Imagínense ustedes que supongamos que estamos creyendo que la conversión y la recepción del Espíritu Santo son dos eventos separados. Imagínense ustedes que alguien acepta a Cristo y que después esa persona se muere sin haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál será la señal? ¿Cuál será la marca que lo hace ver como un hijo de Dios? No es posible, ¿verdad? En el momento de la conversión también viene la recepción del Espíritu Santo. Y ya no voy a explicar un poco más de esto, si ustedes gustan, pueden ver el video de hace 15 días ahí en Facebook, donde explicaba más ampliamente esto. Pero entonces porque la cuestión que tenemos que ver hoy es cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Ya sabemos que el Espíritu Santo forma parte de la iglesia, es la marca, ¿verdad?, de cada creyente. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Y hace 15 días yo les enseñaba que el Espíritu Santo no se manifiesta en esta clase de experiencias de caerse, vomitar, entrar en éxtasis, entrar en trances, en reír sin parar, en desmayarse, en hablar en lenguas desconocidas. El Espíritu Santo no se manifiesta así. En el mensaje pasado yo les explicaba que en Hechos, por lo menos, las lenguas no son desconocidas, sino que eran idiomas que otros podían entender con el fin de compartir el Evangelio. El hecho de que el Espíritu Santo les dio la capacidad a esos primeros cristianos de hablar otros idiomas era para que compartieran el Evangelio con gente, con otras personas. El asunto que va a aparecer ahí en 1 Corintios de lenguas angelicales es otro tema que luego discutiremos cuando vayamos a ese libro, pero por lo menos en Hechos nos referimos a lenguas que la gente puede entender, con el propósito de darle testimonio a los judíos. Entonces, hace 15 días yo hablaba respecto a esto y decía que el punto principal de la manifestación del Espíritu Santo era dar testimonio de Cristo. La manifestación de que el Espíritu Santo forma parte de tu vida es que compartes el Evangelio. La prueba de autenticidad de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es que la iglesia evangeliza. La iglesia comparte el mensaje de salvación con los no creyentes. Esa es la manifestación del Espíritu Santo morando en el creyente. Eso lo decíamos la ocasión pasada, hace 15 días. Pero aquí está el detalle, hermanos. Aquí está el detalle de lo que quiero que veamos hoy. Compartir el Evangelio no solamente es una cuestión de palabras. Las palabras son importantes, por supuesto. Las palabras son bien importantes. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por escuchar
la palabra de Dios. Y antes de continuar, quiero dejar bien en claro lo siguiente. La salvación viene a las personas cuando se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo. Pero para que eso suceda, alguien tiene que compartirles esa noticia. Esa es la secuencia lógica que sigue Pablo ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Vean lo que dice ahí. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Palabras. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Palabras. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, de los mensajeros que traen buenas palabras. El Evangelio, de los mensajeros que traen el Evangelio. Para que la gente sea salva, alguien tiene que compartirles el mensaje de salvación. Y si el Espíritu Santo mora realmente en ti, tú puedes ser ese alguien, porque es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de esta manera en nuestras vidas. Ahora sí, aclarando lo anterior, la palabra viene, la salvación viene por escuchar la palabra de Dios, ya sea que alguien la pueda predicar o enseñar, o alguien la pueda leer. Por ejemplo, está el caso de los que no tienen oídos, pero pueden leer. Pero es por conocer el mensaje, es por conocer el Evangelio que viene la salvación. Ahora bien, repito lo que dije al principio, compartir el Evangelio no solamente es cuestión de palabras. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas de vida. De nuestra vida como un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. No se trata simplemente de compartir el mensaje de salvación. Sí, a través de él viene la salvación, a través del mensaje. Pero muchas veces nuestras palabras no llegan a las personas porque nuestra vida les dice un mensaje totalmente distinto. Y en nuestro pasaje de hoy vamos a ver esto. Vamos a ver cómo la presencia del Espíritu Santo no solamente se manifiesta al compartir el Evangelio con palabras, sino también se manifiesta al reflejarlo con vidas transformadas por la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a encontrar aquí es que la presencia del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta en nuestro amor por la palabra de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta por nuestro amor por la palabra de Dios. Hechos 2:42, vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. 4:33. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Si tú te fijas atrás de estos versículos, en estos dos mismos capítulos, en Hechos 2 y en Hechos 4, si tú te fijas atrás, aparecen resúmenes muy similares después de que Lucas habla de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso yo los junté. Y en ambos aparecen los mismos resultados, solamente que con palabras un tanto distintas. Miren, ya vimos en Hechos capítulo 2 que el Espíritu Santo les da la capacidad a los creyentes de hablar otros idiomas, y entonces estos creyentes empiezan a compartir las maravillas que Dios había hecho. Versículo, se me fue el versículo aquí. Es capítulo 2, versículo 11, acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Entonces el Espíritu Santo les da la capacidad, en Hechos capítulo 2, de que ellos hablaran otros idiomas para compartir de las maravillas que Dios había hecho. Y en Hechos 4:31 aparece otra vez el Espíritu Santo llenando a la iglesia. Dice ahí, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4 no se nos dice que los creyentes hablaran otros idiomas, como pasó en Hechos capítulo 2. Lo que sí se vuelve a repetir es que predicaban con valentía la palabra de Dios. Y exactamente después de señalar que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta compartiendo el Evangelio, Lucas describe de manera similar que esta presencia del Espíritu Santo también se manifiesta en la vida de los creyentes de diversas maneras. Y una de ellas es en su amor por la palabra de Dios. Lo que encontramos en 4:33 es que los apóstoles están dando testimonio con poder de la resurrección de Cristo. Y los creyentes, según encontramos en capítulo 2, en capítulo 2:42, los creyentes
se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles están enseñando y los creyentes se dedican a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles, como testigos oculares de la vida de Cristo, fueron designados por el mismo Jesús para compartir con otros lo que habían visto y oído acerca de Él. Así que naturalmente, los primeros maestros de la iglesia cristiana, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Ellos eran porque estaban calificados para dar testimonio de la vida de Jesús. Ellos lo habían acompañado por lo menos por 3 años. Ellos vieron, ¿verdad? Ellos vieron su muerte y vieron su resurrección. Entonces la iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. Pero quiero que noten algo en el versículo 42 del capítulo 2. Dice ahí, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Todos los creyentes, no algunos, no solo los que iban para ser pastores o misioneros, no solo los que tenían tiempo, no solo los que querían aprender más, no solo los que tenían que enseñar a otros y por eso estudiaban la Biblia. Dice ahí, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y esta palabra es interesante, la palabra que utiliza Nueva Traducción Viviente, porque dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles no es simplemente escuchar, sino poner en acción lo que se está escuchando. Miren, otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dicen, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. La Reina Valera del 60 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y básicamente tiene el mismo significado. No simplemente era escuchar, era poner en acción, era mantenerse firmes, era perseverar, era practicar lo que los apóstoles estaban enseñando, porque los apóstoles estaban enseñando las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús decía que teníamos que hacer también. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en el momento en el que se convierte, entonces lo habilita para comprender la palabra de Dios. Y lo habilita para comprenderla, pero también lo habilita para poner esa palabra de Dios en práctica. Nosotros escuchamos la palabra de Dios para llenar nuestras cabezas de entendimiento y de sabiduría. Ni tampoco lo hacemos para que el mundo se dé cuenta de cuánto conocemos de Biblia. Nosotros escuchamos porque es la palabra de Dios. Porque es Dios hablándonos a nosotros que somos su pueblo. Lo escuchamos porque es el novio hablándole a su novia, que es la iglesia. Por eso escuchamos la palabra de Dios. Por eso amamos escuchar la palabra de Dios. Por eso amamos someternos y obedecer a la palabra de Dios. Porque es Dios el que nos está hablando. Somos hijos suyos. Deseamos hacerlo. Llenarse la memoria de Biblia sin obedecerla es lo mismo que conocer todas las propiedades químicas de una medicina y saber de qué enfermedades te puede curar esa medicina y estar enfermo y no utilizar esa medicina. Hermanos, la palabra de Dios es locura para los no creyentes. Y es una locura y muchas veces no la pueden comprender porque no están habilitados por el Espíritu Santo para entenderla. Porque como dice su palabra, las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien nos lleva al entendimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y cuando sucede esto, cuando el Espíritu Santo a ti te habilita para entender, para escuchar y para obedecer la voz de Dios que está aquí, el creyente se deleita. El creyente se deleita al escuchar la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, es David hablando aquí, Salmo 119, versículo 97. Vean lo que está diciendo aquí David, o el salmista, perdón, no sé si fue David. Salmo 119, 97. Vean lo que dice. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes.
Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Estas palabras, que son locura para los no creyentes, son un deleite para los hijos de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes al habilitarlos, al darles la capacidad de amar la palabra de Dios, de encontrar en sus palabras su deleite, a pesar de las implicaciones que encontramos aquí. Porque sabemos, el Hijo de Dios sabe que obedecer la voluntad de Dios es mejor que lo que puede ofrecer este mundo. Y digo esto, hermanos, digo esto porque en la Biblia encontraremos verdades que van en contra de nuestra naturaleza carnal. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Oigan, ¿quién enseña eso? ¿Quién en su sano juicio diría, si tu enemigo tiene sed, dale de beber? Si tu enemigo tiene frío, abrígalo. Perdonen a los que los ofenden. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Son verdades que van en contra de nuestra naturaleza, pero que por la presencia del Espíritu Santo en nosotros podemos amar y podemos obedecer. Quizás cuestiones que no entendemos por completo, pero el Espíritu Santo nos habilita para amar lo que encontramos aquí, para amar la voluntad de Dios, para ayudarnos a obedecerla también. Entonces, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo, según lo que estamos viendo aquí en Hechos, se da de esta manera, se da porque amamos la palabra de Dios, se manifiesta cuando demostramos o mostramos ese amor por la palabra de Dios, por querer escuchar, pero no solamente escuchar, sino obedecer, practicar la palabra de Dios. Las manifestaciones públicas de piedad son buenas, pero muchas veces son una máscara religiosa de lo que no se es en secreto. Son meras apariencias. La presencia del Espíritu Santo en tu vida se manifiesta en tu obediencia a la palabra de Dios en lo público y en lo secreto. Cabría aquí entonces preguntar, ¿cuánto amas su palabra? ¿Cuánto te deleitas tú en ella? Cuando la escuchas, cuando la lees, cuando la compartes. ¿Cuánto te deleitas en la palabra de Dios? ¿Cuánto lo haces? ¿Cuánto de tu vida refleja ese sometimiento a la palabra de Dios? Allí es donde se ve la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No poniendo la Biblia para que se caigan o para que no puedan pasar. La presencia del Espíritu Santo en tu vida se refleja en cuánto te sometes tú, en cuánto te deleitas a la ley de Dios. Ahí es donde se ve que realmente el Espíritu Santo mora en ti. Otra manera más de cómo vemos que aquí se manifiesta el Espíritu Santo en los creyentes es en su amor por el prójimo. Dice el versículo 44 de este capítulo 2, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Capítulo 4, versículo 32, todos los creyentes consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. La siguiente manera en como el autor de Hechos señala que se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia es en decir que aquellos que son el pueblo de Dios aman a su prójimo. Aman su palabra y ahora aman al prójimo. Aman al prójimo porque, bueno, tengo que explicar un poquito estos versículos
porque algunos podrían pensar que el cristianismo enseña el comunismo, ¿verdad? Esta idea de que todos tienen que tener lo mismo, todos ganan lo mismo, pero no, ¿verdad? El cristianismo no enseña eso, no es así. De hecho, más adelante veremos en la historia de Ananías y de Zafira, ustedes lo pueden leer en sus casas, capítulo 5 de Hechos, que vender una propiedad y compartir del dinero de la venta con la iglesia era una cuestión de decisión personal, no era una obligación. Nadie estaba obligado a hacer esto, no era una imposición. Como lo dice un autor, cuando yo leía acerca de esto, lo que tenemos en este pasaje no es una imposición de compartir como el comunismo, ni tampoco la disponibilidad definitiva y permanente de todas las propiedades privadas de la iglesia. El punto importante de estos versículos es que la comunión llegó también a las carteras. Hermanos, en la Biblia, dar dinero para sostener los diferentes ministerios de la iglesia, dar dinero para ayudar a los necesitados, dar dinero para contribuir a que la palabra de Dios llegue a otros lugares a través de las misiones, nunca es una cuestión de imposición. Nunca es una cuestión de imposición. Es el resultado de una vida transformada por Dios, cuyas prioridades han dado un giro de 180 grados y ahora está en primer lugar Dios y su reino. Vean lo que dice 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni den bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. No se trata jamás de una imposición. No es una obligación, no es un mandamiento. Se trata de quién es el Señor de toda tu vida. ¿Cuál es tu prioridad? En la semana tenemos una reunión por Zoom todos los martes en el cual damos algunos estudios bíblicos y en esta ocasión estábamos viendo la disciplina espiritual de la mayordomía como una disciplina espiritual. Y en ese día yo les estaba explicando a los hermanos que cuando nosotros aportamos económicamente o en especie, ya sea para la iglesia en las ofrendas o para algún hermano en necesidad, nosotros estamos dando vida. Porque piénsalo bien, tú cambias tu vida por el dinero. Trabajas 8, 10, 12, 15 horas, no sé cuántas horas trabajes de tu vida diarias para que te den unas monedas. Cambias tu energía, cambias tu esfuerzo, cambias tu sudor a cambio de unos billetes. Así que cuando tú estás compartiendo de eso con otros, tú no les estás dando dinero, tú les estás dando parte de tu vida. Y nosotros queremos ser más como Jesús. Y Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros también queremos dar nuestra vida por otros. De la misma manera que en el punto anterior, esta enseñanza a veces es difícil. Es difícil inclusive de predicarla también, porque algunos se ofenden cuando hablamos de estas cosas. Dios puede tocar cualquier área de mi vida, pero que Dios no toque mi dinero. Pero no podemos callar porque está en la Biblia. Si Dios no es el Señor de tu cartera, entonces no es Señor tuyo tampoco. Esta enseñanza va en contra de nuestra naturaleza egoísta. Nosotros no somos naturalmente generosos, somos egoístas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es quien nos da la habilidad de ser empáticos y generosos con quienes están pasando por necesidad. Así es como se manifiesta también el Espíritu Santo, en la empatía y en la generosidad. Y miren, es verdad que nunca vamos a acabar con la pobreza. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los van a tener. Pero eso no significa que no podamos mitigar los efectos de esta, aunque sea de unos cuantos a los que nos alcance. Cierta vez alguien dijo, dime en qué gastas tu dinero
y te diré quién es el Señor de tu vida. La manifestación del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, se da cuando ama a su prójimo. Ya dijimos, ama su palabra, ama a su prójimo. Es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo, amar la palabra de Dios, pero también amar a tu prójimo. Y por último, la otra manifestación que encontramos aquí del Espíritu Santo es porque el creyente ama la unidad. Versículo 42 del capítulo 2, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. 4:32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Estaban unidos de corazón y en espíritu. Una última cualidad en cómo se manifiesta el Espíritu Santo es en la unidad. Los creyentes se dedicaban, habla ahí en plural, en conjunto, todos ellos se dedicaban a la unidad, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a participar juntos de la comida, a participar de la cena del Señor y a participar de la oración, unidos de corazón y unidos de espíritu, es decir, con un mismo pensamiento. Pensemos un poco en lo que hemos visto en Hechos aquí hasta este capítulo. En el capítulo 2, después de la fiesta de Pentecostés y después de la predicación de Pedro, varios judíos de distintos países recibieron y aceptaron el Evangelio, y dice la palabra de Dios que en ese día se agregaron a la iglesia como unas 3,000 personas. Entonces ya es una comunidad de 3,000, ya son bastantes. Luego en el capítulo 4, después de que Pedro predica en el templo, el número aumentó a 5,000. Pero en esta última ocasión solamente se contaron los hombres. Así que seguramente estamos hablando de un número cercano y seguramente superior a las 5,000 personas. Ya estamos hablando de una iglesia demasiado grande, de más de 10,000 personas. Y eran personas con diferencias lingüísticas. Venían de diferentes partes del Imperio Romano. Hablaban idiomas diferentes. Por eso los primeros creyentes hablan el idioma que ellos pueden entender para compartirles el Evangelio. Entonces hablamos de personas con diferencias lingüísticas, hablamos de personas con costumbres diferentes, hablamos de personas, cada uno de ellos, con su personalidad y con su carácter. Así como tú y yo, cada uno de nosotros es diferente y distinto. Cada uno con un pasado diferente, cada uno con problemas particulares, cada uno con necesidades propias, cada uno con sueños, metas y anhelos diferentes. Entonces estamos hablando de una comunidad demasiado grande, muy distinta entre ellos, y dice la Biblia, unidos de corazón y espíritu. Piensa un poquito. Cuando hay 3 o 4 personas, vamos a hablar de un grupo pequeño, 3 o 4 personas, y los quieres poner ahí a que tomen una decisión sobre un asunto, ¿cuánto tiempo puede pasar para que finalmente puedan tomar una decisión? Sobre todo si son de ideas totalmente opuestas, va a ser muy difícil convencerlos. Ahora imagínate una comunidad de más de 10,000 personas. ¿Cómo podían estar en un mismo espíritu y en un mismo pensamiento? Solamente porque la presencia del Espíritu Santo moraba en ellos. Porque el Espíritu Santo habilita al creyente a vivir y a amar la unidad. ¿Y por qué es importante esto? Hermanos, es importante porque la palabra de Dios revela que nosotros damos testimonio al mundo acerca de Dios por la unidad que nosotros guardamos. Y miren, la Biblia nunca va a esconder que dentro de la iglesia va a haber momentos de tensión, como vamos a ver cuando lleguemos a Hechos 6. Dentro de la iglesia va a haber momentos de tensión en el que tendrán que tomarse decisión. Va a haber momentos en los que nos ofenderemos porque seguimos siendo individuos que necesitan ser transformados por Cristo y que algunos van quizás en un nivel un poco más avanzado de madurez espiritual y otros todavía no tanto, y entonces va a haber ofensas de pronto. La Biblia no esconde esas realidades, no pinta una iglesia perfecta donde no se ofende ninguno. Pero la Biblia también nos invita a superar esas diferencias y a promover la unidad. Quiero llevarlos a Efesios 4.
Efesios 4, versículo 2, Efesios 4, 2. Dice la palabra de Dios aquí: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. ¿Por qué diría la Biblia sean pacientes unos con otros? Porque hay conflictos. Sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y vean bien, y tolérense las faltas por amor. Le está hablando a creyentes, Efesios 4:2. Y tolérense las faltas por amor, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. El enemigo no descansa. Y una de las maneras más eficaces como detiene la iglesia en cumplir la misión de Dios es desviándola de la misión por medio de los chismes y por medio de las divisiones. Y eso es importante, hermanos, porque en medio de la situación actual, en que como iglesia no nos vemos con regularidad todos, pero por lo regular sí se ven los grupitos, ¿no? Cada quien tiene su grupito de hermanos y de amigos con quien se junta más comúnmente y que todavía los continuamos viendo. En medio de la situación actual, en que como iglesia no nos podemos ver con regularidad, los rumores pueden crecer, los chismes pueden salir. Y entonces, si alimentamos los chismes y si permitimos que esto crezca, puede dañar a la iglesia. Pero si todos tenemos un mismo espíritu y si todos tenemos en mente la misión a la cual Dios nos ha llamado, no dejaremos que nada ni nadie nos desvíe de esta misión. El enemigo trabaja fuertemente para dividir a las iglesias. Así que nosotros como iglesia trabajaremos cada uno de nosotros para guardar la unidad y para que todos juntos como iglesia avancemos en el reino de Dios. Entonces hemos dicho que las manifestaciones del Espíritu Santo aquí en Hechos es porque predica la palabra de Dios o enseña la palabra de Dios o comparte el Evangelio, que fue lo que vimos hace 15 días. Pero lo que estamos viendo hoy es que ama la palabra de Dios, ama a su prójimo y ama la unidad. Es la manifestación del Espíritu Santo. Y miren, quiero terminar esto con lo que aparece ahí en el versículo 46 del capítulo 2, que dice así. Está hablando de los creyentes. Ellos adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en sus casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. O como dice Reina Valera del 60, con sencillez de corazón. Compartían sus comidas con gozo y con sencillez de corazón. Varios comentaristas señalan que casi podemos leer entre líneas en todos los versículos anteriores que los primeros creyentes vivían una vida de constante gozo y sencillez. Y cuando tú lees estos versículos, sin que alguien te diga nada, tú simplemente léelos, observas en estos creyentes gozo, plenitud, contentamiento, paz. Algo que caracteriza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es precisamente eso, gozo, plenitud, contentamiento y paz. Y hay gozo porque has encontrado lo que tanto buscabas. Has encontrado en Cristo la solución a lo que estabas buscando. Esa perla de gran precio por la que vale la pena vender todas las propiedades para tenerla. Y por eso, como hay un gozo que está brotando del interior y que no depende de las circunstancias, es que puedes amar la palabra de Dios, es que puedes amar a tu prójimo, es que puedes amar la unidad. Porque nuestro gozo no depende de las posesiones que tengamos. No depende de que se hagan las cosas como yo quiero. No depende de lo que el mundo nos puede ofrecer. Nuestro gozo y satisfacción están en Cristo. Con Cristo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. Tú no amarás su palabra. Tú no amarás a tu prójimo. Tú no amarás la unidad si no hay el gozo en tu vida por pertenecer a Cristo. Si al final de este mensaje que has escuchado hoy, terminas pensando, bueno, tengo que amar la palabra de Dios, tengo que amar a mi prójimo, tengo que dar dinero, tengo que amar la unidad, no entendiste nada. No es que tengas que. Estas cosas brotan
cuando el Espíritu Santo toma posesión de tu vida y entonces hay gozo. Hay deleite en escuchar y en obedecer la palabra de Dios. Hay alegría y plenitud en ayudar y amar a los demás. Hay satisfacción en buscar la unidad de la iglesia. Todas estas cosas son fruto del Espíritu Santo. Una vida realmente transformada radicalmente por Dios. Si tú no sientes gozo por hacer estas cosas, si tú no sientes gozo por la palabra de Dios, si tú no sientes gozo por amar a tu prójimo, si tú no sientes gozo por buscar la unidad de toda la iglesia, hoy es el tiempo de venir a Dios en arrepentimiento. Y quiero terminar como comencé. Compartir el Evangelio no solamente es cuestión de palabras. Nuestras palabras deben ir acompañadas de vida. De nuestra vida como un reflejo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces así, como encontramos ahí más adelante en Hechos 2:47, la gente se va a dar cuenta no solo de lo que hablamos. La gente se dará cuenta de que no solo hablamos, sino que también vivimos lo que decimos. La presencia del Espíritu Santo no se manifiesta por medio de acciones dudosas, sino como hemos visto en estas dos predicaciones, en el poder de compartir el Evangelio, en escuchar y obedecer la palabra de Dios, en amar y ayudar a nuestro prójimo y en guardar en la medida de lo posible la unidad de la iglesia. Esas sí son manifestaciones de la presencia de Dios en la iglesia y en tu vida. Gracias, Dios. Te suplicamos, Padre, porque necesitamos a veces en tiempos tan turbios y tan difíciles reconocer cuáles son los elementos que aparecen en tu palabra respecto a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entendemos, Señor, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros no es una cuestión de sentir un éxtasis, sino es realmente una vida transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos ayudas y nos animas a que sigamos compartiendo de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía, que nos convence de pecado, que nos ilumina, que nos consuela, que nos da ánimo, que nos lleva adelante en cumplir la misión que tú nos has dado. Señor bendito, si hemos sido infieles en alguna de estas cosas, en amar tu palabra, en amar a nuestro prójimo o en no guardar la unidad, si hemos sido infieles en alguna de estas cosas, Dios, perdónanos. Queremos, Dios, queremos experimentar ese gozo que tenemos en ti. Ayúdanos, Dios, a ser creyentes que se gozan en tu palabra, que se gozan en ayudar, que se gozan en la unidad. Transforma nuestro corazón de piedra, Padre, y sigue trabajando en nosotros. No te des por vencido, Dios. Gracias por tu misericordia y gracias por tu piedad y misericordia hacia nosotros. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.